Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. En general nunca hago una introducción o una presentación del invitado, pero hoy por algunas razones, para los que me conocen son razones obvias, para los que no me conocen tengo que decir que el invitado soy yo mismo, lo cual me pone en una situación bastante incómoda y me veo obligado a aclarar cosas que tal vez oscurezcan, pero bueno, nada, quiero explicar un poco la situación y cómo llegué a esto. Ya llevamos grabados como 50 capítulos y me pasó con muchos invitados y muchos amigos y muchos oyentes del podcast que me conocen, que me dicen, bueno, ¿y cuándo vas a contar vos cómo empezaste en el cine? Y siempre rechacé esa opción porque me parecía que ser el dueño de la pelota y ponerme de titular era como algo que me hacía ruido y que me producía cierta incomodidad. Recibí un montón de ofertas de amigos, de directores, de productores que me dijeron, déjame que yo te entreviste. Pero nada, siempre me incomodaba. O sea, había algo que... De hecho, estoy un poquito nervioso. Pero bueno, hasta que la propuesta vino de un lugar donde me pareció que no la podía rechazar, y fue de mi hijo menor. Aquí estoy. De Juan Pomeranek. Juan es estudiante de cine, además es músico y tiene su propia productora de animación. Y estamos tirando chivo. Ponele. Show Juan, chicos. Que se llama Show Juan. Tiremos el chivo de paso. Pero bueno, nada, me parecía que tener la posibilidad de grabar una conversación con mi hijo y hablar de la vida y de la profesión era algo que no podía rechazar y es una oportunidad que, digamos, de última tengo el poder de no subir jamás este podcast, pero probablemente suceda. Claro, pero sí quedarme de alguna manera con este tesoro de tener una conversación grabada. Así que bueno, hoy vos sos mi invitado. Digamos. Claro. Bueno, muchas gracias por invitarme a mi podcast. Placer. Así que cuando quieras arrancar, hechas estas aclaraciones, espero sepan disculpar me parece bien. El atrevimiento de invitarme a mi propio podcast, pero bueno, me parece que estuvo buena la idea. Gracias. Vamos a ver cómo resulta. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta clásica, robada de un lugar que lo saqué en internet, que es, ¿cuál es tu primer recuerdo del cine? ¿Cómo fue tu primer contacto del cine? ¿Qué es lo que recordás? Excelente pregunta, Gracias. Juan. La verdad que arrancaste muy bien. Creo que nací para esto. Me pasa algo curioso. Primero que, bueno, obviamente cada vez que le hago esa pregunta a un invitado me obliga a mí, igual que a los oyentes, creo, a hacer como un viaje y tratar de... Yo es más, te iba a preguntar a vos si te acordás cuál fue la mía, pero bueno, primero Bueno, yo creo que nadie se acuerda exactamente cuál fue la primer película. Algunos sí, pero en general no. Yo me identifico mucho con muchas de las situaciones que fueron contando los invitados. Lo que sí, sin duda, está relacionado el cine para mí siempre con un otro, que esto nos pasa a casi todos, y está diferenciado. Para mí era el cine con mi papá principalmente, y por muchos motivos está muy relacionado con mi papá, y también con mi mamá, pero siempre por separado, a pesar de que mis padres estuvieron toda la vida juntos. Pero siempre la familia tuvo mucho que ver, tanto en el cine como en la música. No sé por qué iba mucho con mi papá al cine, y con él iba a ver películas bastante particulares, mucho de películas de acción y de aventuras. Me acuerdo de películas como Krakatoa. Bueno, hubo una película en particular, que es una película rusa, de que esto lo averigué hace poco, que no inocentemente me llevó mi papá a verla, que se llamaba Me compré un papá. Y era un niño que no tenía padre en una vidriera, veía a un padre que estaba de casualidad y se lo... No sé, era como muy conmovedora, y me acuerdo la sensación de estar viendo esa película, ese niño que no tenía padre, que necesitaba comprarse uno, y mirar para el lado y tener a mi papá. Y yo creo que a Abu le gustaba eso. Claro. No era ningún gil. Y también él me llevaba mucho a ver, en Bellas Artes había cosas de animación que eran muy experimentales, eran bastante abstractas, y que para mí eran alucinantes. También las salidas en los cines estaban en la calle Lavalle y había cine de continuado y esta sensación de ver dos películas de corrido. Claro. Ahora alguien creo que
de mi generación le costaría aguantar ya una película larga, ¿viste? Es como... Sí, ya no sucede, pero era genial porque me acuerdo de entrar de día al cine y salir de noche y eso era como... Y era una experiencia muy asociada con mi papá. Después mi papá, él era empresario, digamos, había estudiado algo así, nada que ver, pero tenía mucha inquietud artística y en un momento se metió en una escuela de Super 8 y volvía muy entusiasmado de lo que aprendía y me contaba, y a mí eso me entusiasmaba mucho, lo cual me llevó después a agarrar la cámara en algún momento y experimentar un poco. Pero por otro lado, y esto también me identifico con muchos de los invitados, estaba la salida a las películas de Disney y al cine Los Ángeles, que todos mencionan en el podcast, que estaban en la calle Corrientes. Y esas salidas eran con mi mamá y siempre con algún amigo. O sea, eran como... Era mamá copada que te lleva a vos. No, era como un cine distinto que el que veía con mi papá. Claro. Pero siempre era una actividad individual con cada uno, lo cual me encantaba y de alguna manera yo traté de repetirlo con vos y con tus hermanos cuando eran chicos. Era la actividad de los martes, creo que era, íbamos al cine, era un fiestón. Pero aparte iba con cada uno por separado. Era otro plan, era como... Era un plan individual con cada uno de ustedes. Me imagino que era transmitir ese placer que yo sentía. Después lo que sucedió con el tema del Super 8 de mi papá era genial. Mi papá no veía muy bien, o sea, tenía una cuestión de la vista, un ojo desviado. Nunca pudo manejar el tema del foco, entonces era muy genial porque las películas eran rollos que duraban, no sé si 3, 4, 5 minutos y se mandaban a revelar a Alemania y después volvían. Entonces tardabas meses en ver la película que había filmado, ya sea unas vacaciones o lo que sea. Ya te habías olvidado y después era toda una ceremonia, poner el proyector, poner la película se enganchaba muchas veces y se empezaba a quemar y te agarraba como desesperación. Las películas eran mudas, no tenían sonido. Después se compró un proyector con sonido, pero el sonido era malísimo. Qué viejo que sos, Dios. El mundo cambió mucho, entonces. Sí. Pero me encanta haber sido parte de ese mundo analógico. Además viste el cambio, todo. Exacto, digo, eso es algo que tu generación ya se perdió. No, yo llegué a ver un poco VHS, pero claro, poco. El VHS fue la gran revolución para mí, o sea, no me acuerdo dónde estaba. De los proyectores que se juntaban Entonces era todo un acontecimiento familiar cuando llegaban las películas, que eran 4 o 5 rollos, ponernos a ver eso. Y era muy gracioso porque mi papá empezaba casi todas las tomas con el cielo y después iba bajando lenta hacia un paño hacia abajo. Un artista. Sí, pero estaba todo fuera de foco. Claro. En un momento después, claro, con este entusiasmo de la escuela donde hacía cine en Super 8, se compró una moviola para Super 8. No sabía eso. Sí. Esa debe estar en casa, en algún lugar. ¿En serio? Esa moviola. Sí, wow. Es espectacular. Y una maquinita donde vos cortabas la película y podías empalmar. Claro. Y no sé, a mis 20 años, ponele, me agarró un ataque en un momento y agarré todas las películas. Me encerré como 3 meses y las empalmé todas, las junté y eso lo pude después digitalizar. Todo ese material. Con... Sí, de hecho, no sé, espero que algún día ese material a vos te sirva para He hacer visto algo de eso, porque aparte de la película la vi. Y en algún momento habremos hecho alguna proyección familiar. Nada más, o sea, yendo a tu familia, mi familia. Casualmente. Claro, sí, justo. Es una familia dentro de todo particular. Primero porque cómo llegar a la música y al cine con padres que no hacen nada vinculado con el arte. Ajá. Pero eso, ¿cómo fue que vos encontraste el cine como vocación o cómo vos entraste por la música en principio? Sí. Bueno, sigue siendo la música de mi profesión, digamos. Recontra. Hoy aplicada al cine. Mirá, los dos siempre tuvieron mucho interés artístico, digamos. Consumían, en casa había muchos discos. Yo no tengo el recuerdo, por ejemplo, de estar, escuchando, que ellos estén escuchando música. Claro. Les gustaba mucho el teatro, les gustaba el cine. Sobre todo mi papá tenía mucho oído musical y le encantaba. Él se puso a estudiar piano cuando yo decidí dedicarme a la música. O sea, claro, tenía más de 60 años cuando empezó de cero a estudiar piano. Sí. Y le gustaba hacer teatro cuando era joven, pero nada de esto yo lo vi ni lo viví. Yo creo que la música fue apareciendo. Bueno, hubo un acontecimiento
Sí, loquísimo, Loquísimo, digamos. sí, que indudablemente marcó de alguna manera. Sí, hay algo ahí que yo creo que por más de que uno de niño escucha música, te llevó algo por el sonido. Bueno, sí, obviamente. Primero tengo que aclarar, de chico me mandaron al Collegium Musicum, que era una escuela de formación un poco clásica, pero ¿Esto qué da? desde los Bebé, 3 años. claro. O sea, yo tenía cierto placer por hacer música. Pero bueno, cuando yo tenía 5 años, sí ocurrió este acontecimiento que creo que nos marcó la vida a todos. Sí. Y que creo que obviamente tiene mucha relación con mi profesión hoy en día, que fue el nacimiento de mis hermanos. Lo aclaro más para el público porque vos lo conocés, Sí. obviamente. Siento que hay como un misterio ahora que se generó. Claro, generamos ahí una expectativa. No, cuando nacieron mis hermanos, que son mellizos, al año de que ellos nacieron se detectaron que eran sordos. Y bueno, hoy uno dice, tus hermanos son sordos, además sordos muy profundos, y yo me dediqué a hacer música y sonido y a ponérselo a las imágenes. Y sin duda tienen que ser dos acontecimientos que tienen alguna relación, sin duda. más allá de la vocación. O sea, la verdad que no sé si yo me hubiese dedicado a lo mismo si no hubiesen existido mis hermanos. Claro, claramente hubo un peso ahí como que... No solo un peso, sino que yo hoy lo relaciono con un montón de cosas. Porque esto obviamente nos afectó la vida a todos. Digamos, cuando se descubrió la sordera de mis hermanos, yo estaba entrando a la primaria, yo tenía 6 años. Para mis viejos fue, nada, era todo un mundo nuevo y mucho miedo, fue una movida grande. Pero también lo recuerdo como algo que afectó mi vida y que hoy me doy cuenta. Por ejemplo, los juegos que hacíamos con mis hermanos eran distintos. Claro. Es que ya el lenguaje es otro. Ya era otro lenguaje. Mira, me acuerdo, cuando nosotros éramos chicos, había una sola tele en casa. No solo había una sola tele, sino que había 4 canales de televisión. No existía el cable, no existía nada. Y los horarios donde daban programas infantiles eran acotados, con lo cual teníamos que negociar, ponernos de acuerdo en qué es lo que íbamos a ver. Y mirá qué loco, esto casi que lo estoy pensando ahora. Los programas que más veíamos, sobre todo de dibujos animados, en donde había consenso y nos poníamos de acuerdo, eran Tom y Jerry y La Pantera Rosa. Okay. Ambos no tienen lenguaje verbal. Es verdad. Porque pensá que en esa época los programas no eran subtitulados, no existía. Obviamente. Y mis hermanos todo el lenguaje, digamos, oral y sobre todo películas que daban Animadas, en la tele. No, y eran dobladas, claro. No había no podía leer los labios. Claro, ellos se manejan con lectura labial. Entonces veíamos estos 2 programas, básicamente, que además me parecían espectaculares, sobre todo La Pantera Rosa, y donde la música, si bien a mis hermanos no se enteraban, pero la música era un elemento de narración fundamental. Recontra. Más en La Pantera Rosa, porque en Tom y Jerry hay mucho sonido que también, obvio. No, Tom y Jerry es muy orquestal, claro. se usa más muchos elementos del jazz, pero sí, todo se narraba con la música, Claro. las caídas, los golpes, todo, muy, muy incidental, que es lo que yo hago hoy. Sí. Y me parece que eso también me dio por lo menos como una observación particular de lo que era la música como elemento de ayuda para narrar, para acompañar una imagen, para resignificarla o lo que sea. Y eso también afectaba de alguna manera los juegos que yo hacía con mis hermanos, porque eran silenciosos. Claro. O sea, no tenía, así como cuando con mis amigos jugaba, cuando yo era chico estaba de moda la serie de Batman y Robin, la serie, que era buenísima, re psicodélica. Entonces jugábamos a Batman y Robin y era fundamental, digamos, cantar mientras corríamos, sí. El hombre nuclear, que ahora sé que se está haciendo la película, que era una serie que fue espectacular y el tipo saltaba y todo lo hacía en cámara lenta y era fundamental el sonido. Entonces cuando jugábamos al hombre nuclear era hacer cha, 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 cha. Claro. Digamos, o sea, verbalizar. Y con mis hermanos todo esto cambiaba, pero había algo que funcionaba igual. Entonces... también la observación del silencio, la reflexión sobre el silencio, siempre fue particular en mi vida, digamos. Por lo menos tengo un punto de vista distinto, ¿no? Eso te iba a preguntar como de en qué momento empezaste a registrar la música o el sonido en películas o series, porque yo creo que es algo que alguien desvinculado con el mundo del cine lo tiene como totalmente interiorizado y no se da cuenta que está tipo, esta música me está transmitiendo esto. De hecho me pasa hoy cuando cuento que me dedico, que hay gente que se sorprende y dice, nunca pensé que había alguien que se dedicaba a eso. Claro.
No, bueno, no es así tal vez para nuestros oyentes que pertenecen más al mundo del cine y pueden entenderlo, pero mira, la televisión fue casi te diría como la principal banda sonora de mi infancia. Y yo tenía fascinación, sobre todo por las series que había en los 60, en los 70. Era muy importante la apertura de las series y las cortinas musicales, digamos, de presentación del programa. Me las sabía todas de memoria. Sí. Y me encantaba. Había algo de eso, de esa presentación y que se repetía en cada capítulo que me producía mucha fascinación. Nunca pensaba que había alguien que había trabajado de eso, digamos. No lo pensaba como un trabajo. Sí empecé a estudiar música. Estudiaba con Jerry, con un amigo. Yo no había piano en casa. Esto habrá sido a los 8 años. Y él sí tenía piano. Y entonces tomamos clases en lo de una profesora que estaba a la vuelta de la casa de él. Entonces yo me iba 1 hora antes de la clase a estudiar, a practicar. Pero me pasaba algo particular que me siguió pasando durante toda la vida, que no me gustaba estudiar. Digamos, aprendí a leer partituras, por supuesto, pero cuando yo me sentaba en el instrumento me copaba hacer tu música. Jugar, claro, crear. Uy, mirá lo que pasa. Entonces me distraía. Y esto me pasó durante toda la vida. Por eso creo que nunca llegué a dominar ningún instrumento. Y siempre estuve muy incómodo. Estudié toda la vida piano. Y siempre fue un esfuerzo hasta que en los últimos años me amigué con eso. Digo, pero si a mí lo que me da placer no es tocar en particular, no es dominar un instrumento. O sea, me encantaría hacerlo, pero eso exige una cantidad de horas hombre que siempre me interesó más aprovecharlas de otra manera. Siempre vi a los instrumentos como eso, como un instrumento, como un medio, digamos, como el bisturí es un instrumento para un cirujano. Claro. Digamos, para mí es un instrumento para hacer música, es un medio para hacer música, no es la música en sí misma. Entonces, me fascina ver a alguien que domina mucho un instrumento, me produce mucha admiración. Pero reconozco que nunca tuve esa pasión y siempre lo que me hacía producir adrenalina y entusiasmo era la posibilidad de crear, de hacer. De hecho, bueno, después en la secundaria me encapriché con comprarme un bajo. Pero ¿por qué el bajo igual? Bueno, en verdad que yo quería tocar la batería. Un día volviendo en colectivo con un chico de otra división, empezamos a hablar. Le cuento, le digo, sí, yo tengo algunas ideas de batería, voy a estudiar, que era como una fantasía. Chamullo. Y el pibe me dice, yo soy baterista. ¿En serio? Le digo yo. Sí. Me dice, ¿querés venir a mi casa? Tengo la batería armada. Digo, dale. Yo nunca había ni tocado. Claro. Yo sentía que si me sentara una batería iba a tocar. Siento que todos piensan lo mismo. Claro, es como una fantasía. Y fui a la casa de este pibe y antes de sentarme, se sienta él. La rompía, tocaba espectacular. Claro. Digo, che, ¿y no tocás con gente? Me dice, nunca toqué con nadie. Dije, no, pero tenemos que hacer algo. Claro, entonces, claro, guitarristas sobraban por todos lados. Yo tocaba el piano, pero todavía no había tanto acceso a sintetizadores o pianos portátiles y qué sé yo. Y bajistas no conocía a nadie. Dije, es mi lugar. Claro, por descarte fue. Casi por descarte. Y aparte me parecía canchero, digamos. Sí, es canchero. A los 14 años uno quiere estar en una banda es para ser sexy, digamos. Y me compré el bajo y saqué un cartel en la calle, me acuerdo, que había de clases de bajo. Y resultó ser un señor que se llamaba Víctor Caro, que fue un gran maestro para mí, y era el bajista de Sandro. Mirá. De Sandro y Los de Fuego, era el de Los de Fuego. Y pegó mucha onda, me daba clase a domicilio en casa. Claro. Me acuerdo de mi vieja, me dice, ¿pero dónde sacaste el cartel? No, me lo recomendaron, no quería decir que había agarrado un cartel de la calle. Pero el tipo pegó buena onda y le decía a mi vieja, che, tiene talento. Y él tocaba en esa época en el Teatro de Revistas, además de tocar con Sandro, y me empezó a llevar. Me dice, ¿querés ver cómo es el mundo de un músico? Y yo estaba fascinado. Claro. Y me acuerdo de entrar al Teatro de Revistas y de entrar por los camarines y ver a las vedettes ahí cambiándose. Digo, yo quiero esta vida. Claro. Me parecía como... Te comiste la vida del rockstar. No era un rockstar, bueno, encima era como... Era lo que creías que era lo más cercano. Era rarísimo, pero me producía cierta fascinación. Y bueno, y ahí empecé, digamos, muy cara dura y sin tocar bien, a armar un grupo. Y siempre tuve la suerte de encontrar pibes que tocaban muy bien. Siempre estuve rodeado de músicos que tocaban mucho mejor que yo. Y me di cuenta rápidamente que mi lugar estaba más en la composición y en sugerir arreglos. Y eso me fascinaba. Claro. Y se me daba como naturalmente.
como llevaba adelante un poco la banda, era muy entusiasta y sentía que tenía muy buena respuesta y encima tenía buenos músicos. No había tanta gente tocando tampoco, entonces también lográbamos ser como el centro de atención de nuestro grupo de amigos. Había una cosa muy fascinante y esta posibilidad de jugar con músicos que tocan muy bien, que es algo que me sigue fascinando hoy. Digo, qué bueno tener una idea y después llamar a otro músico y que la enriquezca. Claro, que la ejecute de una manera excelente claro. También. Bueno, y ahí me pasó algo muy particular, que en un momento, con el primer guitarrista, con Chelo, que era un amigo que tocaba la guitarra, pero éramos muy amigos y formamos esta primer banda, que me dice, acompáñame a ver a mi primo que trabaja en una inmobiliaria, él toca muy bien la guitarra y se acaba de comprar un aparato y quiere que lo vaya a ver. Y fuimos a una inmobiliaria, me acuerdo, y el pibe se había comprado lo que era la primer portaestudio. Una portaestudio era una grabadora que vos ponías un cassette de los que comprabas y te permitía dividirlo en 4 pistas. Entonces este tipo grababa una primera guitarra, arriba de esa guitarra le grababa una melodía, soleando él con la guitarra, después le grababa una voz y después le ponía un coro, todo lo hacía él solo. Claro. Y cuando yo escucho y veo lo que el tipo estaba haciendo, flasheo, pero en colores. O sea, digo, esto es increíble. Él solo se armó esto. Sí, sí, sí. Y claro, descubro un mundo, esta posibilidad de grabar una cosa y después grabarle otra cosa arriba, y me vuelvo loco con eso. Y empieza a ser un gran sitio de experimentación para probar cosas. Finalmente consigo, el viejo me regale una portaestudio. Y junto con eso me compro un sintetizador, que eran de los primeros que había. Digamos, la aparición de los sintetizadores, que eran los primeros, también empezabas a tener un montón de sonidos que siempre se buscaba imitación de cuerdas, Pero después había sonidos que no tenían nombre. Y eso era re interesante y vos los podías empezar a modificar. Y mis viejos veían que yo me lo tomaba en serio y supongo que a ellos les debía pegar de alguna manera. Qué loco. Sí, claro. Le estoy dando tanta bola a la música a mis hermanos sordos. Era como... Sí, como lo encararon ellos. Sí, también. Mi vieja como psicóloga siempre hizo varias interpretaciones distintas. Por un lado decía... bueno, hay una muy linda que podés decir es una suerte de compensación, claro, de para rellenar un hueco. Ella tenía la teoría un poquito más oscura, que era como... que yo encontré un lugar donde mis hermanos no me rompan las pelotas. Claro, puede ser también. También, bueno. Porque digamos que... Fue una invasión, yo era hijo único, me vinieron. Y los tíos son personas que por lo menos, por lo que sé, eran intensos de pequeños, eran diablos y también... Sí, siempre fueron muy imagino que también había una falta de atención de repente de tus padres. Y estuvieron muy abocados a la educación de ellos, y lo cual yo creo que fue en algún punto... me dio mucha libertad con las ventajas y desventajas que tiene eso, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, me veían muy comprometidos y la verdad es que me estimularon mucho. Me dijeron, si lo que te gusta es la música, hacelo, pero hacelo en serio. Y mi vieja me averiguó, porque yo no tenía mucha conexión. Y me metí ahí en la UCA, que estaba la carrera de musicología. Yo quería hacer composición y dirección orquestal. Era muy exigente la UCA. Si vos tenías un conservatorio completo, recién entrabas a primer año, o sea, tenías un examen bastante alto, con lo cual el último año de la secundaria me puse a estudiar bastante música. Y después tenías en la universidad, cada 2 años tenías un examen de piano que era muy exigente. Y te obligaba a dedicarte a estudiar por lo menos piano, además de las materias que tenías, audio perceptiva, digamos, un montón de materias relacionadas con la música, te obligaba a estudiar muchas horas de piano para llegar a ese nivel de exámenes. Y con tus antecedentes de poco estudio. Dificultad para sentar el culo a estudiar y mi capacidad de distraerme. Pero aparte, paralelamente, me empieza a ir bien con estas bandas, empiezo a tocar con mucha gente. Me cambio de profesor, ahí me puse a estudiar con Machi, que fue bajista de Spinetta, y me pongo a estudiar también piano con Giacobbe, que era un maestro también de piano. Me empiezo a meter como en otros universos que me interesan mucho, y que la facultad también tenía una tendencia hacia la música contemporánea. O sea, yo me acuerdo de ir a ver conciertos de mis profesores. Me acuerdo de un concierto que fui el primer año que estaba ahí en la facultad, y fui con compañeros
a ver un concierto de un profesor, que era muy poca gente, era un concierto para cinta y flauta. Y entonces había de público 40 personas, no más que eso, con sillas. Y se veía el escenario donde había una máquina de cinta abierta, un atril y un micrófono. Y de repente llega mi profesor, que iba a dar el concierto, prende la cinta y consistía en una grabación de una canilla pasada al revés. Lo pensé, sabes que lo estaba Bueno, pensando en mi era cabeza esto, ¿no? anticipadamente. Entonces vos escuchabas durante 15 minutos y de repente él se ponía frente a la partitura y hacía pip. Claro. Pasaban otros 15 minutos y hacía pip. Y yo veía a la gente que estaba a lo mío y decía, qué excelente, qué emocionante. Yo dije, yo no sé si esta es mi... Vos tenías que hacer que sí con la cabeza. Claro, no, yo no hacía nada, digo, yo estaba como abierto a... Es que la verdad que la música tiene eso, tiene tantos universos posibles. Totalmente. Que nada, uno tiene que ir buscando y es una forma de expresión gigante. Como es muy misterioso lo que nos sucede con también. Es como un idioma que todos llevamos dentro, digo, yo creo que es muy raro porque a cualquier persona vos le pones una música triste, no importa la educación que tenga, digamos, a qué cultura pertenezca, qué edad tiene, sus creencias, nada, y la reconoce como triste. O sea, la música tiene esa capacidad de conectarnos directamente con las emociones sin que pase por el cerebro, y es como un lenguaje muy poderoso. Por eso me parece que es una herramienta genial para comunicar. Bueno, de hecho, las religiones, en todos los templos, en las iglesias, la música es parte de la conexión con la emoción y es como que va por otro lado, ¿no? Es como casi subliminal y es muy interesante lo que puede suceder con eso. Yo creo que a mí me fascinó mucho, y seguramente esto está relacionado con la historia familiar, el tema de las posibilidades de la grabación de la música. Y tenía un primo, director de teatro, y daba... Gaby. Claro, daba talleres en distintas instituciones de teatro y me dice, ¿te animás a hacer la música alguna obra? Y yo tenía este grabador. Claro, encaraste por otro lado de repente. Y me apareció eso y él me pagaba. Fue muy importante para mí. Y sentía que lo que yo hacía, la interpretación que hacía y lo que se necesitaba, que le aportaba mucho, eran talleres de teatro muy informales. Sí. Pero que después, viste, recibía, che, qué buena la música. No, además es de repente encarar otra cosa, porque venís haciendo bandas, que es más un show, como tuyo. Y yo ahí descubrí algo, que me pasaba algo con esta cosa de ayudar a narrar una historia desde la música, que me sentía muy cómodo, que me salía con mucha facilidad. Y además ahí me acuerdo la sensación de llegar a uno de los ensayos y decir, llegó el músico. Y era la primera vez... que me llamaban el músico, digamos. Y es que es como otra, no sé si categoría, pero tenés que, lo encarás con otros ojos. De repente era mi profesión, y yo no tenía ningún modelo, alguien que decía, digamos, conocido, familiar, que era el músico. Así que ahí empezó como a abrirse un mundo, y después averiguando me entero que una posibilidad económica importante es el mundo de la publicidad. Dije, qué divertido. Y bueno, con 2 chicos con los cuales tocábamos, decidimos, bueno, tratemos de meternos en el mundo de la publicidad y empezamos a averiguar y a movernos y empezamos a enganchar algunos trabajos. ¿Y todo lo hacían con tu grabador? Sí, era muy gracioso porque la grabadora teníamos como una sala de ensayo en el sótano de la casa de mis viejos. Y ahí empezó a transformarse en el estudio. Ahí tocábamos, ensayábamos y empezamos a hacer las primeras grabaciones, las obras de teatro. También yo pedía ayuda, venía con amigos, llamaba a amigos que tocaban mucho mejor que yo. Y lo que pasaba era que, claro, grabamos en una grabadora que era casera, que además tenías la limitación de los 4 canales. Entonces, claro, más de 4 cosas no podías grabar. ¿Pero qué hacías? Grababas 3 en 3 pistas. Y lo regrababas en el... Eso lo mezclabas y lo grababas en la 4ª pista y te quedan de nuevo 3 pistas. No podés cambiar nada, digamos. No podés cambiar nada y además ya no te quedan 3 pistas, te quedan 2 porque agregás 2 cosas más y tenías que dejar otra pista. Claro. Y eso iba perdiendo calidad porque era una grabación sobre otra grabación. Y en los 80 era muy común, las agencias de publicidad cuando encargaban una banda o un jingle, hacían concurso, lo cual era una guachada, pero sigue sucediendo cada tanto, pero era muy común porque la verdad que se pagaba muy bien. O sea, se cobraba muy bien el trabajo publicitario en esa época.
Entonces las agencias llamaban a 3 o 4 productoras jingleras y le pedían a todos el mismo trabajo, digamos, pasaban el mismo brief y después elegían. El criterio para elegir, imagínate que siempre fue chino básico, ¿no? O sea, no necesariamente tenía que ver con la calidad musical, No, porque obvio. generalmente la gente que elegía no necesariamente entendía de música. Pero bueno, son las condiciones de los trabajos por encargo. Y lo que nos pasaba era que todos se entregaban en cinta abierta, que era como lo más profesional, pero nosotros ni siquiera teníamos. Y competíamos con estudios importantes. De hecho, me acuerdo, la primera vez que sentí que competía con Miguel Lubet. Miguel Lubet tenía un estudio de grabación que fue a ese estudio donde yo entré por primera vez. Ok, o sea, fue competir algo con él, y ahí empezó Leo Sujatovich. Ahí Machi, mi maestro de bajo, trabajaba en ese estudio, digamos, como técnico de grabación. Entonces estás compitiendo con lo que te inspiró. Claro, entonces hasta me daba vergüenza, pero lo que hacíamos era muy gracioso porque hacíamos esa grabación muy casera y después nos íbamos a otro estudio que lo contratamos y lo pasábamos a una cinta abierta. Solamente para entregarlo, claro. ¿viste? Y a veces ganábamos los concursos, insisto, no necesariamente por mejor calidad. Pero bueno, nos empezó a ir muy bien y ahí descubrí también esto de la música por encargo. En el mundo publicitario te podían pedir desde un tango hasta música africana. Claro, tenías que cambiar todos los días. Y eso me recontra divertía porque de repente tenía que investigar qué instrumentos, cómo se arregla, cómo se compone. Y nos empezó a ir muy bien, muy bien. Y después justo fue la época donde se privatizaron los canales de televisión y los canales empezaron a demandar artística propia. Y nos empezaron a pedir cosas para, me acuerdo, Telefe, y había programas de televisión muy exitosos y nos pedían músicas por encargo también. También empezaba la Rock and Pop, que fue una radio como muy novedosa, y también hacíamos separadores para ellos. O sea, fue como... ¿Sentías que estabas teniendo éxito con lo que hacías? ¿Cuál era tu sensación? Como sí. Ya lo veías como... Mira, yo creo que hay algo que es fundamental a cualquier actividad artística y que tiene que ver con, en algún punto, creérsela. Y creo que un artista tiene que tener un equilibrio, tiene que ser un poco como casi maníaco depresivo en ese sentido. Digo, en algún punto creértela y en algún punto cuestionarte, claro, y sentirte lo suficientemente inseguro y sentir que está todo mal como para exigirte. Sí, motivarte a mejorar también. Creo que hay que navegar por esos dos universos y el equilibrio... Pero ya con estos trabajos ya tenías independencia económica. Sí, enseguida, nunca más le pedí ni un mango a mis viejos, eso fue como... Sí, nos empezó a ir muy bien, muy bien. Pero siempre tenías la oficina en la casa de tus viejos. Sí, eso era vergonzoso. Aparte trabajamos para Coca-Cola y venían gerentes, me acuerdo, de Coca-Cola, y Ramona, que era la chica que trabajaba, que sigue trabajando hasta el día de hoy con mi mamá. Claro, los clientes tenían que atravesar todo el living, la cocina de la casa para llegar al sótano donde teníamos el estudio, que tenía cierta mística porque éramos niños. Unos chicos jóvenes, pero Ramona me avergonzaba porque delante de los tipos decía, pichón, pichón. Llegaron acá tus amiguitos y eran, viste, clientes. Claro, Después nos mudamos a una casa y ahí se montó el primer estudio y ahí nos empezó a ir muy bien. La verdad que empezamos a trabajar cada vez mejor. Después nos fuimos separando, pero casi que exclusivamente trabajamos en publicidad. Y a mí me divertía mucho esta cuestión de tener que hacer cosas distintas. Después la publicidad empezó a virar un poco cuando empezó a aparecer internet y tanto acceso a tanta música, empezó a ser un poco, copiame esto, ¿no? Sí. O sea, la referencia, ¿no? Que es todo un tema para hablar, hoy en día también, que para mí es súper interesante, porque había una parte donde yo aprendía mucho. Claro, hay que escuchar. Claro, te obliga a escuchar, a ver cómo son los arreglos, qué instrumentos usaron, cómo se mezcla, cómo se graba. Aprendés un montón, pero después estás afanando, o sea... sí, hasta que... Sí. Bueno, eso se empezó a tornar cada vez, sobre todo en publicidad, era cada vez, hacémelo más igual. Digamos, una cosa es, esta es mi idea, es una herramienta de comunicación, este es el espíritu de lo que quiero, está buenísimo. Y otra cosa es, no quiero pagar los derechos, pero quisiera tener esto, digamos. Ese límite se fue como corriendo. Le cambias el tono nada más. No, claro, es como... Sí. Pero bueno, yo quería hacer cine.
O sea, ya Vos siempre tuviste una era como inquietud una por ese lado. fascinación, pero no, tampoco tenía, digamos, el mundo publicitario estaba muy separado. Si bien había muchos Por eso. directores de cine que hacían publicidad, digamos, en los 80 el cine estaba como en otro lugar y producir una película era casi un milagro. Entonces, había como un par de músicos que tenían acaparados como el mercado de las películas. Y nada, era como muy difícil me acuerdo, yo de cara dura, encarar productores, llamar, pedir una entrevista, decir, mira, quiero hacer la música de tu película, y que me miraban como diciendo, ¿Quién sos? y contame qué películas hiciste. No, yo trabajo en publicidad. No me llamaban nunca, o sea. Pero después de la crisis del 2001, que la publicidad bajó y que fue muy duro. Ya había nacido. Claro, yo ya tenía 3 hijos, fue un momento de pasar de estar como en una situación muy holgada, que te permitía el mundo publicitario, aparte la situación del país. Digo, creo que el mundo de la publicidad fue uno de los que se llevó el privilegio de ser parte de esa fiesta que fue el menemismo, y de una fiesta que uno después entendió que hubo un montón de gente que se quedó afuera, o sea, que la pagaron otros. Pero bueno, en el mundo publicitario circulaba muchísimo dinero, o sea, se pagaba muy bien. Y ese contraste que después con la caída de eso fue duro, pero un gran aprendizaje también, ¿no? Yo había entrado en ese momento al mundo laboral y pensaba que, es que esto es fácil. Esto es tirar manteca al techo, claro. O sea, económicamente era muy genial. Entonces después el contraste fue muy duro, pero para mí un gran aprendizaje muy interesante. Lo que sucedió es que yo quedé como con ganas de empezar a hacer otras cosas. En un momento, mis colegas que tenían productoras de música para publicidad, algunos empiezan a ofrecer servicio de postproducción de sonido. ¿Y qué pasa? Los que ofrecían las dos cosas, o los que ofrecían postproducción de sonido, les era más fácil después vender la música. Claro. De hecho, había algunos sonidistas de publicidad en ese momento que lo que hacían era, vos le mandabas la música y ellos la pegaban mal para poder vender otra. Digo, había ciertas trampas. Entonces algún colega se cansó de esa situación, dijo, yo pongo mi propio estudio de postproducción para que esto no me roben más bandas, y empezó a acaparar un montón de trabajo. Entonces en un momento dije, bueno, me parece que debería asociarme con algún sonista y ofrecer también para un comercial, no solo la música, sino la postproducción de sonido. De casualidad, por un amigo en común, me entero de que hay un sonidista que hacía algunas cosas de publicidad, pero era un sonidista de cine que estaba empezando, que no tenía estudio. Y yo tenía espacio en mi estudio anterior, y resultó ser Guido Berenblum. Que Guido aparte había trabajado con Leo Sujatovich en música, él era músico. Nada, nos conocimos, pegamos muy buena onda y dijimos, bueno, dale, armamos un estudio de postproducción. Montamos el estudio, pero él estaba dedicado al cine, no a la publicidad. Y yo con el cine todavía no tenía tanta relación. Y justo en las primeras películas que caen, una fue la primera película de Lucrecia Martel, que es La Ciénaga. Pero yo no me involucraba, o sea, éramos socios. ¿Él se encargaba del sonido o en música hacía también? No, solo sonido. Y justo esa película no tenía música. Yo quería hacer música para películas, pero justo las películas que caían no tenían música. Pero bueno, el primer sonido de película que hice, que en verdad vamos a ponerlo bien entre comillas porque lo hizo Guido. Claro, era como el equipo. Yo era socio, digamos, pero yo no entendía mucho de sonido. De hecho, ahí fui aprendiendo algunas cosas. Fue La Ciénaga, una gran película. Y después cayeron, creo que 2 películas más. Una fue de Alberto Lecchi, pero que ya tenía un músico asignado, y cuando yo quise Llegabas tarde. Llegaba tarde y no me terminaban de dar bola. La verdad es que yo hasta el día de hoy admiro mucho cuando un director que no me conoce, que nunca trabajó conmigo, confía en que le haga la música, porque es una gran responsabilidad. Creo que además la música es muy importante. Entonces ahora entiendo por qué era imposible de entrar. Pero bueno, por distintos motivos que no son de interés para este podcast, está muy bien. Terminé haciendo un curso de guión. Y en ese curso de guión lo conocí a Javi Diment, que lo daba él, y él estaba trabajando en una película, también con muy bajo presupuesto, porque los había agarrado la crisis justamente, con Fernando Spinner, que era su segunda película, que era Adiós querida luna, que estaban con problemas con la música.
que un poco la había empezado Horacio Fontova, que había hecho unas canciones que estaban buenísimas, pero que necesitaban otra cosa, una cosa más orquestal, y llamaron a un director de orquesta y no les convencía. Y yo le dije, mira, si querés dame una escena, la película ya estaba editada. Si querés dame una escena y yo te hago una música sin compromiso. Y era una película que transcurría en una nave espacial, ¿viste? Y me trajo toda una escena de un eclipse que estaba espectacular. Yo no podía creer que me estaba tocando eso y que era mi oportunidad. Me acuerdo un fin de semana me encerré solo en el estudio. Y además me permitía esto, digamos. No necesitaba un virtuosismo, sino más... Criterio y concepto. Y sonidos muy... Digamos, los sintetizadores eran perfectos para una... De hecho, me acuerdo que Fernando venía y me dice, ¿pero qué instrumento es este? Es un sonido de un sinte, digo, Claro. No tiene un nombre, era un bajo, viste, distorsionado. Nada, les encantó y me dijeron, bueno, hay que hacerla en un mes porque entró para el Festival de Mar del Plata, que es en marzo, pero hay que entregarlo en febrero. Bueno, nada, había un mes para hacer la película. Fue un verano que me interné en el estudio y ahí entré. Claro. Ahí apareció como ese mundo. Fue una película importantísima. Para mí sí. Además la pasé muy bien. Fue un lujo tenerlo a Fernando porque es un tipo muy generoso, un tipo que te estimula mucho, que no sabe especialmente de música y se hace cargo de eso. Te dice, yo no entiendo, pero sí tiene la capacidad de decir, me gusta, no me gusta, me sirve, no me sirve, siento que va para este lado. Entonces es un tipo con el que te comunicas muy bien y está muy abierto a propuestas. Entonces fue un lujo. Y creo que fue un gran laburo el que hice. Me lo tomé muy en serio y lo vi como una oportunidad. Bueno, y a partir de ahí se empezó a abrir como todo un mundo de posibilidades donde me sentí muy cómodo siempre. Me pasó también de encontrarme con la gente, con el universo, con la familia del mundo del cine, que era muy distinto de la gente de la publicidad, digamos. Había como otra energía, como otro compromiso con el proyecto y con tu trabajo en particular. Y sentí que encontré como a mi familia. Dije, había gente más parecida a mí en el mundo laboral. No es que estoy solo. Claro, no estoy solo. No, yo en el mundo de la publicidad no terminaba, hice grandes amigos, pero siempre sentía que era gente un poco distinta que yo, digamos, con, no sé, otra mirada del mundo, no sé. En el cine enseguida encontré como otra afinidad con el tipo de gente. Y además me sentí muy cómodo como encontrando la idea conceptual de lo que necesita una película. Como que en general no tengo dudas. Me siento como muy seguro de lo que pide la película. Bueno, a partir de ahí el productor de esa película hizo otra y me llamó, y después Fernando hizo otra y me llamó. Bueno, se empezó a abrir como un abanico y ya, no sé, van como 50 películas. Claro. Y también, que creo que es lo que decías, a diferencia de la publicidad, de repente hay como un trabajo más en equipo o más de una familia que se forma, que es, queremos que vos hagas esto por tu visión de las cosas, ¿viste? Como que la publicidad es más... Claro, es otra energía en el sentido de una publicidad, su finalidad, su cometido es vender un producto. Por eso. Y hay que llegar a eso. En cambio, en una película es alguien que tiene una visión del mundo o una historia para contar y vos tenés que ayudar con tus herramientas a contar eso. Y eso es otra energía, obviamente. Y me fasciné. De hecho, creo que esa fascinación es lo que me llevó a hacer este podcast y entender cómo están interrelacionados todos los rubros en una película y cómo la dirección de arte tiene que tener que ver con la música y tiene que ver con el sonido. Y ahí sí empecé a entender como una gran ventaja tener el sonido y la música en un mismo espacio o en un espacio conectado de alguna manera, y más hoy en día que digamos que una película... Hay cosas que decís qué es sonido y qué es música. Claro, es como que la frontera quedó bastante difusa. Sí. Hay muchas cosas que pueden pertenecer perfectamente a cualquiera de los dos universos. Sí. Y es muy rico el trabajo que podemos hacer interactuando y probando cosas con los dos universos. Yo hay algo que quería preguntarte, que va relacionado en realidad con más atrás, pero como eso, tu primer contacto también con el cine, no sé si con el cine, pero yo creo que a lo largo del tiempo, por lo menos yo lo vi, o tal vez porque crecí y lo vi más de grande,
que igual va un poco de lo que decías, que es como que fuiste entendiendo un poco más cómo funciona el cine, más allá de tu rubro, como musical, cómo funciona todo, y que te interesa, vos escribís y como proyectás muchas cosas como más allá de eso de repente, Sí. de la música en sí. Y me acuerdo que vos me contaste en un momento cuando tenías tu banda que hicieron un videoclip. Ajá. Como ese vínculo que yo creo que fue tal vez... Entre la imagen y el sonido. Eso, claro. Que tú tenías el control vos, por lo menos. Sí, siempre me pareció que hay un vínculo como muy interesante, que es muy interesante lo que sucede entre la imagen y el sonido. Siempre entendí que la conjunción entre imagen y música, o imagen y sonido, es mucho más que la suma de las partes. Yo lo relaciono mucho como casi con la gastronomía. Viste que hay sabores que se forman sumando dos sabores, pero que termina siendo una cosa distinta. Y es muy impresionante como la capacidad que tiene una imagen de resignificarse, o una escena de resignificarse a partir de un sonido o de una música. O sea, digamos, claramente vos le cambiás la música a una escena y estás contando otra cosa. Fui como siempre observando mucho eso y me parece que ese es el trabajo más importante que tiene un músico de películas. Digamos que ese es el trabajo. También te quería preguntar de cómo encarás a un director, ¿viste? Como esa responsabilidad que también habías dicho antes de te está confiando en la música, que la música es algo que todos conocemos y que todos tenemos muy... Sí, pasa algo muy raro con la música, que es un universo donde nos permitimos ser pasionales, ¿no? Claro. O sea, es un lugar donde nos permitimos odiar. Digamos, todos odian determinada música, odian determinado instrumento. Esto es algo muy delicado a la hora de encontrarme con un director nuevo porque los voy descubriendo, ¿viste? Hay sonidos que no aguantan, hay instrumentos que no aguantan. Y también todos amamos mucho nuestras canciones que nos gustan o nuestros artistas que nos gustan. Entonces es un territorio donde hay que ir muy cuidadosamente. Para mí es muy importante la conexión con el director para entender su universo y su visión, digamos. Y me parece que el trabajo del músico es llevar a terreno musical lo que alguien que no tiene elementos musicales, digamos, es tratar de hacer la música que quisiera hacer el director, o por lo menos tratar de utilizar la música para llevar al espectador hacia donde el director lo quiere llevar. Yo me acuerdo cuando me junté la primera vez con Diego Lerman, que es un gran director y amigo, me acuerdo que lo primero que me dice, yo odio que la música me diga lo que tengo que sentir. Y yo me quería matar, porque para mí, después entendí lo que me quiso decir, claro. Pero claro, cuando lo escuchás así, para mí la música siempre te va a decir lo que tenés que sentir. No ser efectista. Claro, bueno, depende también. Sí, obvio, a veces funciona. Pero digo, la música te tiene que decir lo que tenés que sentir, como te lo está diciendo el guión, como te está diciendo el vestuario, todo te está... Contar una historia es llevar un viaje emocional a alguien. Claro, lo que me quería decir Diego es, no quiere llovido sobre mojado, digamos. No hace falta que si un tipo está llorando, que además le agregues el violín. Aunque a veces creo que hay películas que sí necesitan eso. Funcionan. Te doy un ejemplo, por ejemplo, cuando hicimos la música de Caídos del Mapa, que Caídos del Mapa es un cuento es basado en unos libros de chicos de primaria, sí. Que los chicos se ratean en la escuela y se van al sótano y viven una gran aventura en el sótano, donde el primer beso, en un momento, se corta la luz, o sea, la peli pasa como por todos los géneros y justamente... La visión que tenían Nico Silvert y Leandro Marque, que eran los directores, era cómo vivían, o sea, el punto de vista tenía que ser el de los chicos, cómo vivían ellos la experiencia. Entonces, si era el primer beso, tenía que ser el beso más emotivo y más romántico de la historia, ¿viste? Y si trepaban una pared, tenían que estar escalando la Aconcagua. Y eso, ahí la música se utiliza para exagerar y para poder narrar y para contarle al espectador el punto de vista de cómo ellos están viviendo esa aventura. Entonces, ahí sí rinde ir a lo exagerado. Pero después es interesante, digamos, utilizar la música. Primero, creo que no hay que utilizar música cuando no es necesaria. Me parece que se transforma en un musical. No, pero me parece que la música tiene que utilizarse para poder contar algo que la imagen no está abarcando. Digamos, algo más de lo que cuenta la imagen.
o a veces para contradecirla, qué sé yo, a veces simplemente con una pequeña cuerda, con un pequeño violín, un hilito de una nota, vos podés aclarar que una situación que parece normal no lo es. Y capaz que el espectador ni lo percibe, pero hay algo de incomodidad con esa notita que vos ponés donde estás advirtiendo, che, acá hay algo sospechoso. Entonces es un poco como la gastronomía, ¿no? Donde vos podés combinar cosas y podés ir a los sabores intensos y clásicos, como un choripán o una milanesa, o podés encontrar lo agridulce. Me encantan las escenas, por ejemplo, hay a veces escenas muy violentas con una música muy suave, lo que hacen es poner más violenta la escena, digamos. Entonces, me parece que el poder de la música en el cine es eso, y es una herramienta espectacular, espectacular. Y después, bueno, sí, con cada director es encontrar su universo, tratar de proponer voz y tratar de escuchar, y termina siendo un promedio de todo eso, digamos. Hay directores más abiertos, hay directores que tienen mucho miedo a que la música, que les gusta más el realismo y que la música atente contra eso, y hay que ser muy sutil. Yo creo que de todos modos hay una convención que ya está clara, que cuando alguien paga una entrada o se sienta frente a la tele a ver una película, ya sabe que es un artificio todo. Entonces simplemente hay que establecer una serie de códigos y ayudar a que el espectador entre en ese código. Después, otra de las cosas que me encantan es trabajar con los leitmotiv, pero casi que el leitmotiv es el moño, digamos, es la decoración. Me parece que digamos, lo fundamental en una peli es que la música ayude a narrar, digamos. Después, bueno, está esos gustos que nos damos a veces de tener un leitmotiv y que sea identificable. Sí, me gusta mucho que cada película tenga su identidad propia. Eso claro. Sí, me parece fundamental, encontrar como el sonido, la elección de los instrumentos. Yo creo que eso te permite seguir jugando. Y además cada película es como un universo distinto, y yo, viste que acá en el estudio me gusta poner los pósters de las películas, porque cada vez que los veo es como acordarme de esos meses trabajando con esos instrumentos, con esas melodías, con esos climas, con esa gente también, con ese director o directora, con ese productor, productora. Es como una foto de ese momento, y empezar con una peli es también meterte en una aventura distinta. Yo creo que ahí encontré la horma de mi zapato, digamos, donde no me aburre nunca este trabajo, porque cada película es un universo nuevo. Y otra cosa que me encanta, que se usa poco, pero tuve la suerte en la primera película que hice, que fue Adiós querida Luna, es el tema de los títulos. A mí me encanta cuando hay una presentación. Lo que pasa es que hoy en día, con el cine que se hace con bajos recursos, siempre acotado de tiempo y de presupuesto, ya no se le puede dedicar tanto a eso. Pero me encantan las pelis donde empiezan con títulos, ya sea animados y con una música donde... Te pone en contexto. Exacto. Donde, sin spoilearte nada, sí te advierte en qué estado tenés que estar, digamos. Te advierte, esta película es una comedia. Un pequeño resumen. Pero, claro, pero va a tener algo de terror. Digo, me encanta eso. Me parece que es una... Y que tiene que ver con el mundo de la tele también, ¿no? Pero hay grandes películas que tienen unas presentaciones que son espectaculares. Me parece que es un lugar para divertirse mucho. ¿Y qué pensás del futuro del cine? ¿Cómo lo ves? Otra excelente pregunta. Se ve que ya querés que se acabe nuestra conversación, sí, lo cual me parece bien, porque ya hace demasiado tiempo. Sí, también se me confunden todas las respuestas que me dieron todos mis invitados. Digamos, obviamente, en la historia de la humanidad siempre tuvimos y vamos a seguir necesitando contarnos historias. Yo creo que el cine fue la gran vedette del siglo XX. La número uno a la hora de contarnos historias. Creo que nos produjo una capacidad, una fascinación. Después apareció la tele a competirle y fue muy importante, pero creo que el cine fue la vedette del siglo. Y claramente que estamos en un nuevo siglo, en un nuevo milenio. Están apareciendo otras nuevas vedettes y estamos a las puertas de del nuevo siglo y nuevo milenio.
Y no, claramente no va a ser el cine la gran vedette. O sea, creo que el cine no va a morir, creo que se está transformando en otras cosas, y me parece que está bueno. Kurosawa decía que todo lo que nace en algún momento tiene que morir, y me parece que es así. No creo que yo asista a la muerte del cine. Claro, yo creo que más se transforma, ¿no? Se va transformando, pero creo que están apareciendo nuevas formas de narración, y creo que la cosa va a venir por el tema. Bueno, uno son los videojuegos, como una experiencia que suena como algo bastante superficial, pero creo que va a haber una forma de narración y de contarnos historias a través de eso que creo que va a ser muy interesante, y muy también relacionado con la realidad virtual, con la realidad aumentada. Creo que por ese lado se va a venir algo nuevo, que va a ser la gran vedette. Pero bueno, en definitiva siempre se trata de lo mismo, y creo que también siempre relacionado con lo audiovisual. Claramente estamos en un mundo donde la comunicación cada vez es más audiovisual, y en ese sentido creo que nos tenemos que quedar tranquilos todos los que nos dedicamos a lo audiovisual, más allá de la nostalgia que uno tenga y el amor que uno tenga por el cine. Me parece que hay que acompañar los cambios y adaptarse. ¿Y sentís que el cambio va a ser más...? Porque el cine era como una actividad colectiva, el ir al cine. Eso es interesante porque, digamos, eso está cambiando en todos los ámbitos en todos los ámbitos de los seres humanos, digamos, cómo estamos compartiendo las cosas. De hecho, otra de las cosas que más me encanta de este podcast es que esta situación es muy atípica. O sea, estar, no sé, 1 hora y media sentados acá charlando, conectados con una conversación, mirándonos a los ojos, no sé cuántas veces ocurre. Ni con amigos, mucho menos con un hijo de 20 años. Digamos la verdad, en realidad yo estoy en casa, estamos hablando por teléfono. Claro. Sí, es muy raro lo que está sucediendo, pero bueno, siempre hay como una contracultura que aparece, así como vuelve el vinilo, digamos. O sea, estamos hiperconectados y a la vez cada vez más desconectados, pero siempre hay como una rebeldía a eso, y confío en las rebeldías como para que compensen. Y somos bichos sociales, y por más que nos estemos aislando en un montón de cosas, creo que siempre vamos a buscar encontrarnos. Es parte de nuestra esencia y de nuestras necesidades. Entonces, tengo confianza en eso, ¿no? O sea, en general no soy una persona muy negativa ni apocalíptica. Sí, en este momento me preocupa más lo que está sucediendo con el planeta. Ecológicamente. Sí, me parece que eso sí es algo para prestarle mucha atención, y me parece más preocupante que cómo estamos manejando las relaciones entre nosotros. Me parece que es un momento donde hay que prestarle más atención tal vez a la relación que tenemos con el resto de las especies y con el ambiente, con el medio ambiente. Donde vivimos. Sí. Pero bueno, el cine es una fuente de inspiración y de alegrías, y esperemos colaborar para que siga de alguna manera existiendo, transformándose en lo que se tenga que transformar. Estamos de acuerdo con que no va a morir, se transformará. Ah, sí. Sí, o va a morir, pero qué sé yo, no sé si lo vamos a ver como una muerte, qué sé yo. Bueno, gracias por invitarme a mi podcast. Gracias por venir a mi podcast. ¿Cómo tu podcast? ¿Ya te Ahora es mío. Bueno, nada, un placer. La verdad que es un lujo tener esta grabación, esta posibilidad de... Muy lindo. Y aprovecho para decirte algo que ¿Qué? Que me pasa algo con vos que es muy raro, que me pasa desde que sos muy chiquito, y que es muy raro para que le suceda a un padre, que es que cuando yo sea grande quiero ser como vos. ¡Ah! ¡Qué tierno! Vas a hacer llorar. Bueno, gracias por la invitación. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Los espero en el próximo. Chao.